Hola, ¿qué tal? Da igual que haga mucho tiempo que vapeas o da igual que haga poco tiempo que vapees. Hay una cosa que yo considero humildemente que todo el mundo debería de saber en el vapeo, y más si vapeas con mecánicos. En este Motovape Blog 10 te voy a contar cosas interesantes sobre la ley de Ohm. Coches, tío, me cago en la vida de José María. Venga, arrea. George Simon Ohm formuló en 1827 la que se conoce como ley de Ohm. Y sí, vamos a empezar por unos conceptos básicos para que entiendas todo lo que viene después. Dicha ley de Ohm relaciona tres unidades físicas y el enunciado es el siguiente. La corriente en un circuito eléctrico varía de manera directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a una de las propiedades características del circuito que se llama resistencia. Pero vamos a ver qué son todas estas cosas. Por hacerlo de forma sencilla, el voltaje, o también denominado diferencia de potencial, representa la fuerza que tiene la energía eléctrica. La intensidad o corriente representa el flujo que tiene la energía eléctrica durante un determinado tiempo. Podríamos decir, por ejemplo, la velocidad con la que circula la energía eléctrica. Y la resistencia, que es lo que nos queda, representa precisamente la oposición al paso de esa energía eléctrica, con lo cual tenemos V, voltaje, I, intensidad, R, resistencia. Y para que lo vayas entendiendo un poco, el voltaje se mide en voltios, esa I, que es la intensidad de corriente, se mide en amperios, y esa R, que es la resistencia, se mide en ohmios. ¿A que bate? Ya, te va sonando más las cosas, ¿a que sí? Y por supuesto que este gráfico lo habrás visto más de una vez, que significa que los voltios están empujando a la corriente, a los amperios, y para estrechar el paso más o menos, para que puedan pasar más o menos electrones, tenemos la resistencia. Cuanta mayor resistencia, más oposición al fluido. Cuanto menos resistencia, pasan como si no hubiera mañana. ¡Ay, fiesta, fiesta de conga! Pasan. Hay mucha gente que para explicarlo pone este símil hidráulico en el cual en el depósito de agua la altura es el voltaje o la altura de agua, la manguera que está conectada a este depósito es la resistencia, si es la manguera es estrechita, mayor resistencia, si es muy ancha, menor resistencia, y el caudal de agua que sale por la manguera es la intensidad de corriente. A mí no me gusta mucho, pero si te vale a ti, guay. Pero vamos a ver, Jesús, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué me estás explicando? Bueno, ya sabes que a mí, para explicarte todas estas cosas, me gusta ponerte en precedentes. Pero ahora sí, vamos en lo que no respecta solamente al tema del vapeo. Para poder hacer una analogía, digamos que la resistencia es obviamente la resistencia que le metes en el setup a tu maravilloso atomizador. La I es la intensidad de corriente, es decir, es referente al vapeo, la cantidad de amperios de descarga continua que es capaz de darte la batería que estés usando. Y repito, descarga continua. Y lo otro que nos falta, que son los voltios que es capaz de dar tu batería en una carga, vamos a poner de marco de referencia, completa, es decir, entre 4,2 y 4,3 voltios. Para el ejemplo que vamos a hacer, vamos a coger 4,2 voltios. Y ya tenemos las tres cosas para cocinar los resultados. Habrás visto más de una vez la representación de la ley de Ohm con diferentes fórmulas, pero yo te voy a poner dos ejemplos aquí, de los cuales uno es el más sencillo para que te lo puedas llevar en el móvil o incluso aprendértelo de memoria. En este caso que te pongo aquí, te lo puedes encontrar como un círculo o te lo puedes encontrar como un triángulo en el cual hay una V arriba y luego está separado en dos. La I está a la izquierda y la R está a la derecha. Hay un gráfico muy bonito que yo te recomiendo que te dejes en el móvil porque es tremendamente sencillo. Es decir, la V arriba, la I a la izquierda y la R a la derecha. Si yo quiero saber la V, es decir, los voltios, cosa que en el vapeo no tiene ningún sentido, pero para el ejemplo me vale, yo taparía con la mano la V y queda que la V es igual a I por R, que son las únicas que se ven. Si yo quiero hallar la intensidad de corriente, es decir, qué amperios de descarga continua tiene que tener mi batería o tengo que comprar
para usar una determinada resistencia. Pues entonces taparé la I y me da que es V partido por R. Fácil, ¿no? Y de la misma manera, si yo quiero averiguar qué resistencia tiene que tener mi setup sabiendo que la batería que estoy usando descarga, por ejemplo, a 20 amperios, simplemente taparé con la mano la R porque es lo que yo quiero despejar y tenemos que es igual a V partido por I. Como ves, es tremendamente sencillo. Y vamos a un ejemplo práctico. Si hemos entendido todos lo que te he dicho anteriormente, el tema de lo que es el voltaje, siempre vamos a tener un valor constante de 4,2 voltios para calcular los dos temas que tienes que calcular. Lo que tienes, o para lo que es útil la ley de Ohm, ¿a cuánto va? A 50. Bueno, a 60 es la carretera. Bueno, me vale, chaval. Lo que decía, para lo que te importa es que, sabiendo que el voltaje siempre lo vamos a tener en 4,2 voltios, es decir, en esa fórmula V y R, en la V siempre va a ser 4,2. Los otros dos... Las otras dos cuestiones que me lío que vamos a tener que despejar es la I y la R. La I ya te he dicho que significa la intensidad, con lo cual los amperios. Cuando compras una batería, da igual el tipo que sea, 18650, 21700, 20700, que son las tres típicas que vamos a tener hoy en día en nuestras manos para vapear, hay dos números que te da el fabricante, que de estos ya te he hablado. Son los amperios de descarga. Hay un número que suele ser el comercial, que es que te da muchísimos amperios. Por ejemplo, una batería 21700 te da 55 amperios. No te fíes nunca de ese número, porque esa batería sí que te da esos 50 amperios, por ejemplo, que me parece una burrada aún así, pero te los da en un momento puntual, estresando la batería, todo lo que da la batería antes de que se pueda morir de estresamiento. ¿Se puede decir estresamiento? Yo qué sé si ya lo he dicho. Pero hay otro valor que es el que de verdad nos importa, y es la descarga continua, que ese es el dato que tienes que buscar. Por ejemplo, una batería que te da 20 amperios. Y el otro valor que deberemos de buscar, y tranquilo porque ahora te pongo un ejemplo, es la resistencia. Es decir, despejaremos lo que nos interese. Y vamos a un ejemplo práctico y ya verás cómo lo vais a entender enseguida. Imagínate, por ejemplo, que para este ejemplo... O sea, pensé que se acababa aquí el carril de subida. Bueno, sí, se acaba ahí. Es cortito como yo. Para ti corto. Bueno, imagínate que tenemos un setup que queremos hacer, por ejemplo, de 0,30 ohmios. Tenemos la resistencia, el voltaje siempre va a ser 4,2 y queremos saber qué batería tenemos que comprar o cuántos amperios de descarga continua tiene que tener la batería que queremos meter en ese mod para que estemos en un rango de seguridad total. Es decir, tengo la resistencia, tengo el voltaje, lo que hago es, según el ejemplo anterior, tapar la I y te da que la I es igual a la V, voltaje 4,2, dividido entre la resistencia, 0,30. Eso te dará los amperios mínimos que tiene que tener tu batería. Y en el otro caso que me queda, que es que yo tengo una batería, por ejemplo, que da 20 amperios de descarga continua y quiero saber qué resistencia le tengo que meter a ese atomizador para usar con esa batería y estar en un rango de valor seguro. Es decir, la intensidad tengo 20, el voltaje 4,2 y la resistencia es lo que quiero hallar. Así que tapo la resistencia y me da que la resistencia es igual al voltaje 4,2 dividido entre la intensidad de corriente, entre 20. Y eso te dará los ohmios que debe de tener ese setup usado con una batería que descargue de continua 20 amperios. Y ahora viene seguramente lo que más de uno me estéis preguntando o estaréis pensando o masticando entre vuestros dientes diciendo: vamos a ver, yo no he usado en mi vida un mod mecánico ni lo voy a usar. ¿Tengo que hacer caso a esto que me estás contando? Bueno, tienes que hacer caso porque yo creo que es un tema que, en mi humilde opinión, tiene que saberse todo el mundo que vapea. Pero es cierto también que si lo que estás haciendo es vapear constantemente mods electrónicos, los mods electrónicos ya gestionan todo este tema y tienen su propio rango de seguridad. Esto es lo que debería de saber sí o sí, es decir, para mí es una cuestión totalmente obligatoria para una persona que quiera o que esté
vapeando con un mod mecánico. ¿Por qué? Porque un mod mecánico simplemente no tiene ninguna gestión, no tiene ningún control. Digamos que todos los sistemas de seguridad que puede tener un mod electrónico, un pod, todo lo que sea electrónico, digamos que lo pones tú. Y uno de los sistemas básicos y fundamentales para que vapees con seguridad en un mod mecánico, entre otros que hay más, es que tú te sepas perfectamente aplicar la ley de Ohm. Y por eso lo he hecho en este Moto Vape Blog 10. Si aún así tienes cualquier pregunta, cualquier duda, lo que sea, para mí es muy importante despejar todas las preguntas que ahora mismo rondan en tu cabeza, porque es un tema de seguridad, pues me lo dejas en comentarios. Y cualquier cosa, si crees que debo de hablar de otra cosa, que te apetezca en otro Moto Vape Blog, porque te gusta el formato, que sé que gusta, pues también me lo dejas en comentarios. Así que hasta aquí este Moto Vape Blog 10, hablando de la ley de Ohm. Espero que os haya sido útil y que os haya gustado. Recuerda suscribirte si es que no estás suscrito. Para ti es un gesto muy sencillo y a mí me ayuda un montón y yo te lo agradezco mucho. Sigue sembrando el mundo de exfumadores y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias y chao.